Sean todos bienvenidos al siguiente webinar, análisis y diseño de un balón para la antena Bebrans. Les saluda su amigo y colega Mariano Rodríguez Maldonado, XC3008SW. Cuando nosotros deseamos crear o construir algún balón, lo primero que hacemos es, por lo general, siempre ir a internet, copiar algunos esquemáticos que andan por ahí y utilizarlos sobre algunas antenas. Pero no es la manera correcta de cómo diseñar o elaborar un balón, porque no sabemos si realmente dicho balón nos vaya a funcionar con la antena que estemos trabajando, o si realmente ese balón fue calculado bajo ciertas fórmulas matemáticas, por lo cual podríamos tener algunos inconvenientes sobre su funcionamiento y estar haciendo uso de algún balón que no es adecuado para nuestra antena. Pero para ello, en este presente webinar, yo les mostraré que existen algunas fórmulas y cálculos matemáticos basándonos en algunos datos que tengamos a la mano. Sobre todo son datos que tenemos que conocer muy bien, los cuales son el tipo de antena que queremos utilizar, el núcleo de ferrita que queremos utilizar, la frecuencia más baja a la que operará nuestra antena y la impedancia característica de dicha antena. Son datos que tenemos que tener a la mano, porque de lo contrario no podremos hacer un buen análisis y desarrollo de un buen balón, lo cual nos lleva al inconveniente de que no se esté haciendo un correcto acoplamiento de impedancia, por lo cual nos veremos afectados en la etapa de RF de nuestros radioreceptores. Y bueno, el objetivo que tenemos como ejemplo ahorita es un objetivo muy sencillo. Prácticamente, como ejemplo, yo quiero construir un balón para la antena Bebrans. En este caso estamos hablando de la antena Bebrans, que es una antena muy famosa porque da muy buenos resultados en las ondas medias, y quise mostrarles este ejemplo sobre el balón para esta antena, porque como yo he venido trabajando un poco más sobre las ondas medias, pues es interesante que sepan cómo desarrollar un buen balón, ya sea tanto para una antena como esta, o para una antena de hilo largo, o para la famosa antena EWE que anteriormente se les había mostrado en el encuentro dexista pasado. Y bueno, deseamos trabajar solo en recepción RX sobre la banda de ondas medias, que va de los 530 a los 1700 kHz. Dicha antena estará conectada a un receptor con entrada de 50 ohms, que es la entrada que comúnmente tienen los radioreceptores de mesa. Y yo no recomiendo, quiero aclarar, no recomiendo que esta antena la conecten a receptores de portátiles, porque van a comprometer la etapa de RF, por lo cual puede resultar dañado su equipo de radio. Esta antena la recomiendo más para radioreceptores que sean de mesa, que sean de una entrada de 50 ohms, porque no comprometeríamos tanto la etapa de RF. Sobre todo hay que tener una buena puesta a tierra, una buena conexión a tierra, para evitar algunos inconvenientes con la etapa de RF, y que nuestro radio por estática reciba ciertas descargas. Bueno, lo que queremos saber o determinar es cuántas vueltas de alambre esmaltado son necesarias en el devanado primario y cuántas vueltas
son necesarias en el devanado secundario para lograr un excelente acoplamiento de impedancia. Es decir, cuántas vueltas hay que darle con alambre en la bobina primaria al toroide y cuántas vueltas con alambre hay que darle al toroide sobre la bobina secundaria para nosotros transformar de 600 ohms de impedancia que tiene la antena Beverange a 50 ohms de impedancia de nuestro radioreceptor. Tenemos que conocer algunos datos sobre el núcleo y la antena. Sobre el núcleo de ferrita, los datos que tenemos los podemos ver en la parte izquierda, que el núcleo que utilizaremos será para este ejemplo el 10615, ¿sí? Material 15. Hay que recordar que el número 15 es el tipo de material con el que está fabricado ese núcleo de ferrita, el cual tiene un código de colores que es color rojo, color blanco, con un diámetro interior de 14.48 milímetros, un diámetro exterior de 26.92 milímetros, una altura de 11.10 milímetros. La frecuencia a la que trabaja o opera este núcleo de ferrita va de los 0.1 a los 2 MHz, lo cual se adapta muy bien a las frecuencias de la onda media con las que trabajaremos, que entran dentro de ese rango. No recomiendo usar núcleos de ferrita que no se adapten a las frecuencias a las que va a trabajar nuestra antena. Es por eso que hay que ser muy analíticos en esta parte. No podemos hacer uso de cualquier núcleo de ferrita. Siempre debemos de conocer los datos de nuestro núcleo de ferrita. Hay algunos proveedores de núcleos que tienen sus hojas de datos, ahí especifican los datos de la construcción del balón, de qué materiales están hechos y qué frecuencias son las que operan dichos núcleos. También tenemos un dato muy importante al final, que es la permeabilidad magnética, que está denotado como A sub L, ¿sí? Que en este caso el valor es de 345. Ese valor es la permeabilidad magnética del núcleo. Recordemos que la permeabilidad magnética del núcleo o de algún material ferromagnético nos dice que la permeabilidad, pues prácticamente, en simples palabras, es la capacidad que tiene un material para conducir un campo magnético. Así de simple. Permeabilidad magnética es la capacidad que tiene un material ferromagnético para conducir los campos magnéticos. Bueno, ya conociendo esta información, del lado derecho tenemos un esquema el cual nos dice que hay una antena Beverange que tiene dos longitudes de onda, ¿sí? Puede ser de más longitudes de onda. En este caso pues lo dejaremos como dos longitudes de onda, que aparentemente es como un hilo largo, el cual está conectado a un balón, el cual tiene un bobinado primario y un bobinado secundario. En este caso el bobinado primario está conectado hacia los 50 ohms de impedancia de entrada del receptor de radio, y el bobinado secundario está conectado hacia la antena y una toma de tierra. Y prácticamente este sería una especie de transformador. Si nosotros lo vemos a simple vista, parece un transformador como los de voltaje, que tiene un número de vueltas en un bobinado primario y un número de vueltas en un bobinado secundario. En ese caso pues así está hecho un transformador de voltaje, porque queremos reducir el voltaje. No sé, un ejemplo podemos ser que queremos reducir el voltaje de 120 volts a 12 voltios. Entonces eso va dado en una relación de cuántas vueltas tenga el bobinado primario y cuántas vueltas tenga el bobinado secundario. Pero para nuestro caso, y no desfasarnos del tema, estamos hablando sobre transformadores de impedancia. Hay que recordar que un balón es un transformador de impedancia, no es otra cosa más que eso, un transformador de impedancia. Y bueno, los datos que tenemos sobre la antena
es que la queremos trabajar dentro de las frecuencias de 500 kHz a los 1700 kHz y la impedancia de la antena es de 600 ohmios. Bueno, con estos datos, tanto de la permeabilidad magnética que habíamos visto del núcleo y la frecuencia de trabajo de la antena y la impedancia característica de la antena de Behrens, que son 600 ohmios, vamos a continuar con algunos cálculos. Bueno, desarrollando la solución, vamos a partir de la siguiente fórmula que, como habíamos dicho anteriormente, se deriva de la teoría de transformadores, la cual nos permite obtener la relación de vueltas del transformador de impedancia. Nos dice que el número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario es igual a la raíz de la impedancia del bobinado primario sobre la impedancia del bobinado secundario. Dicho de otra manera, sabemos que NP es el número de vueltas que hay en el bobinado primario y el NS es el número de espiras que habrá en el bobinado secundario. ZP es la impedancia en el bobinado primario, es decir, ZP es la impedancia que estará conectada en la bobina primaria y ZS será la impedancia que estará conectada en la bobina secundaria. Por aquí hay un pequeño error, puse 2 veces ZP, pero bueno, ya se les explica que ZS es la impedancia que estará conectada en el bobinado secundario, que son 50 ohms del cable coaxial. Obteniendo la relación de impedancias del balón, ¿sí? Con estos datos nosotros vamos a obtener qué relación de impedancias, ¿sí?, existe entre el cable coaxial y la impedancia característica, en este caso de la antena de Behrens. Nuestro radio sabemos que tiene 50 ohms de impedancia y la antena de Behrens tiene una impedancia característica de 600 ohms. Vamos a averiguar qué relación de balón necesitamos. Nosotros ya estamos algo familiarizados con las relaciones de impedancias, conocemos por ahí algunos balones que tienen la famosa relación 4 a 1, 9 a 1, 64 a 1, 1 a 1, pero en este caso la relación de impedancia que obtenemos es que son 600 ohms de impedancia de la antena y 50 ohms de impedancia del cable coaxial, nos da igual a 12, es decir, la relación de impedancia del balón que ocupamos es un balón tipo 12 a 1, lo cual nos indica muy claramente que la antena tiene 12 veces la impedancia de nuestro radio. Aquí está muy notoria, ¿sí? ¿Sí? Es muy evidente la discrepancia de impedancias que hay, ¿sí? Es muy grande la impedancia de la antena, por lo tanto pues no podemos conectar directamente el cable de la antena de Behrens a la entrada de 50 ohms de nuestro radio porque hay una discrepancia de impedancias. ¿Quién nos resuelve la discrepancia de impedancias? Pues el balón. Y continuamos con los siguientes cálculos. Cálculo de la relación de vueltas del bobinado primario y secundario. Se procede a encontrar la relación de vueltas, es decir, cuántas vueltas lleva el devanado primario y cuántas vueltas el secundario. Dicho de otra forma, queremos saber cuántas vueltas le vamos a dar con alambre esmaltado al núcleo de ferrita para formar un bobinado primario y cuántas vueltas de alambre esmaltado le vamos a dar al núcleo para formar un bobinado secundario. La siguiente fórmula nos va a ayudar para saber la relación de vueltas, ¿sí?, que podemos dar al bobinado primario, y la cual es relación de vueltas es igual a la raíz cuadrada de ZP sobre ZS. Recordemos que ZP es
la impedancia que estará conectada en el primario y ZS es la impedancia que estará conectada en el secundario. Por lo tanto, nos queda que relación de vueltas es igual a la raíz de 600 sobre 50. 600 sobre 50, ¿sí?, nos da 12, la raíz de 12, la raíz cuadrada de 12 nos da 3.4641 a 1, es decir, que una vuelta que demos en el secundario, en el primario tendremos que dar 3.4, ya redondeándolo nos quedaría casi 4 vueltas, es decir, en el secundario daremos una vuelta y en el primario daremos aproximadamente 4 vueltas. Entonces se puede decir que la relación de vueltas es 3.4, por lo cual indica que por cada vuelta que se dé en el devanado secundario, en el primario se darán 3.4 vueltas. Podemos desarrollar nuestro balón ya con estos datos, pero es necesario saber también mediante la fórmula que vimos al principio cómo podemos obtener con ella, ¿sí?, a partir de los datos que obtuvimos del núcleo de ferrita y la antena. Podemos conocer cuántas vueltas exactas tendrá el devanado primario y cuántas vueltas exactas tendrá el devanado secundario. Calculando la reactancia inductiva de la antena, este es otro dato muy importante que tenemos que saber. La reactancia inductiva que tendrá la antena. Para encontrar la reactancia inductiva X sub L de la antena, conociendo que esta se encontrará conectada en el bobinado secundario llamado MS, ¿sí?, tenemos que X sub L es igual a 4 veces la impedancia característica de la antena. Eso nos quiere decir esta pequeña fórmula, que es una regla, el número 4. Por regla general se dice que para obtener la reactancia inductiva de la antena debemos de multiplicarla por 4, o que la reactancia inductiva de la antena es igual a 4 veces su impedancia característica. En este caso nos queda X sub L igual a 4 por 600, la constante 4 por 600 ohms que tiene de impedancia característica la antena Beverage, va a ser igual a 2400. ¿Sí? Tenemos un valor de 2400 ohmios de reactancia inductiva de la antena. Bueno, este dato lo vamos a utilizar en la siguiente fórmula. El dato anteriormente calculado nos sirve para encontrar la inductancia del devanado secundario del balón, ¿sí?, con el dato obtenido en el paso anterior, que habíamos obtenido que eran la reactancia inductiva de la antena, que eran 2400 ohms, ¿sí?, y la frecuencia más baja a la que trabajaremos la antena serán los 530. Acuérdense que estamos trabajando sobre la banda de ondas medias. Sustituyendo estos valores en la siguiente fórmula, tenemos que la inductancia del devanado secundario es igual a la reactancia inductiva, como lo he visto anteriormente, reactancia inductiva de la antena, que es XL, en este caso 2400 ohms, sobre 2 por pi por 530.000 Hz, la frecuencia que hay que expresarla en Hz. Si la expresamos en kilohertz tenemos que hacer por ahí algunos ajustes con el punto decimal, pero siempre hay que expresarla en Hz. En este caso 530 kilohertz nos equivale a 530.000 Hz. Hacemos la conversión, nos queda 0.000720 henries aproximadamente, 0.720 milihenries, ¿sí? Hacemos una conversión de henries a milihenries y nos quedan 0.720 milihenries. Ese es el valor que tendrá la impedancia del devanado secundario. Ahora, calculando el número de vueltas en el bobinado secundario, aquí ya viene cómo obtener el número de vueltas del secundario.
número de vueltas que tendrá el bobinado secundario. ¿Sí? Habiendo determinado el dato de la inductancia del devanado secundario, se procede a determinar el número de vueltas necesarias sobre el toroide 10615. Acuérdense que estamos manejando el material 15 con una permeabilidad magnética de 345. ¿Sí? Y nos dice que la fórmula, que el número de vueltas del secundario va a ser igual a 1000 por la raíz cuadrada de la inductancia del devanado secundario en este caso, y esto sobre A sub L, que en este caso son 345. Sustituimos esos datos en la fórmula, nos queda ns igual a 1000 por la raíz de 0.720 milihenries, sobre 345, que es la permeabilidad magnética del núcleo. Eso va a ser igual a 45.6, aproximadamente, ya redondeando el valor, son 46 vueltas. No podemos tener valores en decimal, siempre hay que redondearlos para tener una mejor elaboración de espiras sobre el núcleo de ferrita, para tener son valores más enteros. Bueno, aquí ya encontramos que el número de vueltas del secundario es igual a 46 vueltas. 46 vueltas son las que debemos de dar en el bobinado secundario. Encontrando el número de vueltas del bobinado primario, finalmente podemos calcular el número de vueltas que tendrá el bobinado primario sustituyendo el valor de ns en la fórmula principal, quedando como sigue. Recordemos que la fórmula principal nos decía que el número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario iba a ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia que estará conectada en el primario sobre la impedancia que estará conectada en el secundario. Utilizando un poco de álgebra en esta fórmula, tenemos que ns es un valor que ya conocemos, ya lo pudimos determinar anteriormente, pero necesitamos despejar np. En este caso, como ns está dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación multiplicando, lo cual nos queda np igual a la raíz cuadrada de zp sobre zs por ns. ¿Sí? Recuerden que movimos ns para acá para despejar np, ¿sí? Que es el valor que queremos conocer, que es la número de vueltas del primario. Ya sustituyendo los datos, nos quedan la raíz de 600 ohms sobre 50 ohms. Recordemos que 600 ohms, ¿sí?, es la impedancia que va en el primario, que es de la antena Beverange, y 50 ohms es la impedancia que va en el secundario, que es de nuestro cable coaxial que va a nuestro radio receptor, y lo multiplicamos por 46 porque es el valor que nos dio ns en el cálculo que hicimos anteriormente, ¿sí? 46. Entonces esto nos queda a 159.3 vueltas. Redondeando este valor nos da aproximadamente 160 vueltas. Entonces, como sabemos, ya tenemos el valor del número de vueltas que tendrá la bobina del secundario, el número de vueltas que tendrá la bobina del primario. Con esos datos pasamos al diseño del balón. Como se puede apreciar en el siguiente esquema, el número de vueltas que daremos en el primario, ¿sí?, son 160 vueltas. El número de vueltas que daremos en el secundario serán 46 vueltas. Recordamos anteriormente que la relación de vueltas era la raíz cuadrada de zp sobre zs, lo cual era la raíz de 600 sobre 50, que es raíz de 12, nos da 3.4641, y este valor multiplicándolo por ns, que son 46 vueltas, acá lo vamos a expresar. El número de vueltas en el primario es igual a la relación de vueltas por el número de vueltas del secundario, que en este caso son 46. Tenemos entonces, ya sustituyendo los valores sobre estas variables,
tenemos que 3.4641, que es la relación de vueltas, ¿sí?, por 46, que es el número de vueltas del secundario, nos da igual a 159.3486, ¿sí?, vueltas. En este caso, redondeando esta cantidad, nos da aproximadamente 160 vueltas, lo cual se cumple para el caso que habíamos calculado en la fórmula anterior, ¿sí?, que eran 160 vueltas. También lo podemos calcular con la relación de vueltas multiplicada por el número de vueltas del secundario para que nos entregue el valor de el número de vueltas del primario. Y bien, dejando a un lado las matemáticas, pasamos a las conclusiones. Hay que recordar que el buen diseño de un balón es obtenido de forma matemática, ya lo vimos anteriormente. Se están utilizando fórmulas matemáticas, no son datos atinados, nunca debe de ser a cálculos atinados, ni a copias de esquemas que vi en internet, ni a datos que yo me inventé, o porque así creo que es, o porque así pienso que sería o funcionaría mejor. No, el buen diseño de un balón, recordemos, siempre es a cálculos matemáticos. Descubrimos también que el tipo de núcleo de ferrita influye mucho en el número de espiras o vueltas de alambre que daremos sobre dicho núcleo. ¿A qué va todo esto? Volvamos al paso anterior. En el número de vueltas del primario son 160 vueltas, son bastantes vueltas para este tipo de núcleo. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene una permeabilidad muy baja este tipo de núcleo. El material 15 tiene una permeabilidad baja por el tipo de materiales ferromagnéticos con el que está elaborado, ¿sí?, lo cual nos lleva a tener muchas vueltas tanto en el primario como en el secundario. Pero si nosotros utilizamos algún otro balón de algún otro material, ya sea 73 o material 43, con alguna permeabilidad alta, el número de vueltas tanto en el primario como en el devanado secundario se decrementarán, o sea, daremos menos vueltas. Hay que recordar que a menor permeabilidad magnética, mayor número de vueltas, y a mayor permeabilidad magnética, menor número de vueltas, tanto en el primario como en el secundario. Es importante saber la frecuencia más baja que trabajaremos en la antena, ¿sí? Es muy importante porque sin ella no podemos hacer los cálculos, ¿sí? Por eso hay que tener una antena bien definida para cierta banda, o si tienes una antena que vaya a operar en distintas bandas, hay que tomar en cuenta que sobre qué frecuencia ya la antena no va a responder como debe de ser. El núcleo ya tampoco respondería sobre ciertas frecuencias, lo cual habría algunos inconvenientes en la recepción de las señales. Y la parte más importante, que el balón, hay que recordar, es un transformador de impedancias, más no un dispositivo que nos dé mayor o menor ganancia de señal. Esta mala praxis hay que quitarla, ¿sí?, de nuestra base de conocimientos. Nunca hay que pensar que el hecho de tener un balón entre nuestro equipo de radio y nuestra antena nos va a dar una mayor ganancia de señal, porque un balón es un transformador de impedancias, más no un amplificador de RF, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. El balón es un transformador de impedancias, su única función es transformar de una alta impedancia a una baja impedancia, o viceversa, dependiendo del caso, ¿sí? Y un amplificador de RF nos permite dar mayor ganancia a la señal, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos una antena que tenga 600 ohms de impedancia no quiere decir que por el hecho de que tenga alta impedancia nosotros vamos a escuchar más señales o con más ganancia la señal. Eso es algo falso, eso es un mito. Sí, debemos de quitarnos eso de nuestra mente, porque eso no es así. Eso es algo muy importante que les iba a mencionar
la presentación pasada que iba a dar en el encuentro, lo cual ya no se pudo lograr por lo que ocasionó la pandemia, pero bueno, ya habrá una ocasión en la que yo pueda presentar esa conferencia que se llama Balloon, mitos y realidades, lo cual esta parte última entra sobre un mito que pensamos a veces que un transformador de impedancia nos da mayor ganancia de señal, lo cual es totalmente falso. Y bien, para cerrar ya dicha presentación, quiero recomendar alguna bibliografía que ustedes puedan consultar para que despejen algunas dudas y estén un poco más con más información sobre este tema. Hay algunos libros por aquí muy buenos donde pueden encontrar bastante información sobre los transformadores de impedancia y los balones. Y de todas maneras, pues si gustan alguna información adicional acerca de estos temas, pueden contactarme. Su servidor les va a responder cualquier duda, cualquier aclaración. También háganmela saber, ya sea por el grupo Exista México o a través de mi correo electrónico. Con gusto yo atenderé todas sus sugerencias, dudas o algunos comentarios que tengan sobre el presente webinar. Con gusto un servidor se los podrá resolver. Sin más, me despido de ustedes. Espero les haya gustado esta parte matemática de los balloons, como desarrollar de manera correcta un balloon. Y sin más que decir, les deseo un excelente día y hasta pronto. 73